Tesis contrarias al uso de la inteligencia artificial en historia. Primero vamos a estar a nivel terminológico de que la propia expresión inteligencia artificial, y lo que vamos a decir se lo debemos a Carlos Madrid Casado, es inadecuada. Inteligencia artificial. Entonces, esto es asumir de que estos dispositivos, estas máquinas, pues son inteligencia artificial en contraste con la inteligencia natural que seríamos la especie humana. Craso error. La supuesta inteligencia humana no es solo natural, no es solo biológica, también tiene que ver con cosas culturales, con cosas simbólicas, con cosas abstractas, con cosas artificiales. Entonces, eso de que la de las máquinas es artificial en contraste con la nuestra, que es natural, no. Pero es que voy más, esto ya es aportación personal. Es que el propio, citamos la palabra, inteligencia, la propia expresión inteligencia es confusa, no es adecuada para hablar de lo inteligente, ni siquiera en el ámbito del ser humano, pues mucho más nos liamos en otros ámbitos. ¿Por qué? Bueno, todo esto Aristóteles, ya que era un señor para algunas cosas bastante espabilado, el filósofo, pues ya se dio cuenta que según del uso de ciertos adjetivos, tachan, aparece un sustantivo. Entonces, claro, esto al final llega a gente como Tomás de Aquino. Es que de tanto usar en la antigüedad el adjetivo lo divino, al final se llega al sustantivo Dios. Y aquí viene el problema de que cuando sustantivizamos un adjetivo, lo cosificamos y nos creemos que hay una cosa llamada Dios. Luego en la época moderna, Aristóteles no pudo prever tanto, pero en la época moderna pasó algo parecido. De tanto hablar de actos libres, al final se sustantivizó y se cosificó como si hubiese una cosa concreta llamada la libertad. Y ahí estamos. Entonces, nosotros consideramos que hablar del fenómeno de lo inteligente de forma sustantivada con el sustantivo inteligencia, la inteligencia es un craso error. Porque al sustantivizar lo inteligente con el término inteligencia, lo estamos cosificando y así nos creemos, que mucha gente se cree, que dentro de la cabeza, es que tenemos una cosa concreta llamada inteligencia. Es que esto es muy rápido. Pregúntale a cualquier psicólogo qué es la inteligencia. ¿Qué te va a decir? Lo que miden los test de inteligencia. Ah, ¿y qué son los test de inteligencia? Pues esos mecanismos que miden la inteligencia y de ahí nos salen. Entonces todo el mundo se cree que tenemos una cosa concreta, una cosa llamada la inteligencia. ¿Qué recomendamos nosotros? Utilizar adjetivo. Hablar de acciones, actos más o menos inteligentes. Porque sí, hay actos más o menos estúpidos y hay actos más o menos inteligentes. Y puestos a delimitar, cuando estamos hablando, eso que habla la gente de inteligencia artificial, pues nos vamos a servir, quizá a lo mejor hemos microcambio, pero bueno, nos servimos de la definición de Carlos Madrid Casado de que la inteligencia artificial evidentemente no es una maquinaria que tenga inteligencia, que esté pensando, etcétera, etcétera. Eso ya muchos lo tenemos claro, lo hemos justificado, lo hemos argumentado. Carlos Madrid Casado en su exposición, en su libro Filosofía de la Inteligencia Artificial, lo justifica y lo razona. No piensan, no son sujetos racionales, no son sujetos que reciben sentimientos, que tienen sentimientos, que padecen, no son sujetos agentes, no son sujetos pacientes. Es que hay muchos ingenieros. Al principio yo creía que había ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos, ingenieros de esta llamada inteligencia artificial, que simplemente pues era una metáfora que hablaban de esta manera. Pero es que me he dado cuenta que hay ingenieros que tienen que ver con la inteligencia artificial que realmente se creen que la inteligencia artificial padece y puede tener sentimientos y que que puedes ser tú insensible o producir daño afectivo a la inteligencia artificial, que puede sufrir a nivel sensible la inteligencia artificial. Hay gente que se lo cree. Ya decía el torero aquel que hay gente patón. Pero bueno, yo me sumo a Carlos Madrid Casado de
no definir la llamada inteligencia artificial como sujetos, agentes, pacientes que tienen pensamiento, etcétera, etcétera, sino que la inteligencia llamada artificial, eso tiene que ver con máquinas y programas que, nosotros decimos supuestamente o a veces no supuestamente, máquinas y programas más eficaces, más eficientes que el ser humano en ciertas tareas, en ciertas actividades que en el ser humano serían actividades inteligentes, con adjetivo, actividades inteligentes, actos inteligentes, pues esas tareas, esos actos, pues a través de ciertos procesos hay máquinas, hay programas que pueden hacerlo mejor o igual y más rápido. Pero en resumidas cuentas, ahora mismo, inteligencia artificial, ¿qué es? Regresión estadística. Inteligencia artificial es una regresión, un retroceso, un buscar una cantidad, regresar una cantidad de datos y con toda esa cantidad de datos dar una respuesta que al ser humano le sirva. El problema es que el ser humano, no especializado en lo que recibe, es incapaz de saber la corrección de lo que recibe. A todo esto, Carlos Madrid Casado nos dice que ahora, en 2024, la inteligencia artificial tiene dos características: debilidad y especificidad. O sea, es débil y es específica. Es débil porque para ser una supuesta inteligencia es en poca medida similar al cerebro humano. Y es específica porque puede ser muy buena en ciertas tareas, pero muy inútil en todas. Cualquier ser humano podemos ganar al mejor programa más potente de ajedrez, lo podemos ganar jugando a las damas. Y todo esto que decíamos hace un momento de que algunos ingenieros de este sector de la llamada inteligencia artificial, que se creen que sus máquinas sienten y hasta piensan y se creen que hablan, porque claro, nos puede surgir o generar un dilema ético en las escuelas, en el aula. Y esto lo decimos nosotros. He ahí el dilema ético educativo que planteamos. ¿Cómo reaccionamos ante un estudiante que se porta mal con una inteligencia artificial? ¿Cómo reaccionamos ante un estudiante que se porta mal con una inteligencia artificial? ¿Qué sería portarse mal? Pues que le miente, que la insulta. ¿Pero cómo que le miente? Sí, cuando le da la información la inteligencia artificial, pues en vez de decir que ha sido buena información, le dice que ha sido mala. O sea, siempre al revés. Cuando recibe buena información le dice que es mala, cuando recibe mala información le dice que es buena. Es que hay gente que ha sido capaz de trolear a la inteligencia artificial de turno y conseguir que el resultado final fuese la proposición: el mejor gobernante de la Tierra fue Adolf Hitler. Claro, yo no sé el proceso, se le empiezan a preguntar: ¿Adolf Hitler solucionó el paro, hizo carreteras, construyó coches? Sí. Y si luego le preguntan: ¿un buen gobernante soluciona el paro? ¿Un buen gobernante sube la industria? ¿Un gobernante mejora las infraestructuras de desplazamiento? Sí. Entonces, ¿Adolf Hitler fue un buen gobernante? Pues la inteligencia artificial no digo que fue bueno, que fue el mejor gobernante. Pues tal como está el patio, últimamente solo nos faltaba esto. Que la propia inteligencia artificial nos suministrase estos contenidos. Pero repito, ¿qué hacemos en el aula con un estudiante que insulta a la inteligencia artificial y que miente a la inteligencia artificial? Lo dejo ahí en el aire. Tras esta introducción terminológica, vamos ya a las tesis contrarias al uso de la inteligencia artificial en historia, en humanidades y en la educación general y en la vida. 1. Falacia ad novitatem. Creerse que porque algo es nuevo es lo mejor. Pues no, porque mientras no haya un respaldo científico a las garantías del uso de la inteligencia artificial en historia,
Su aplicación estará motivada por el entusiasmo hacia la última novedad tecnológica, y así se comete la falacia novitatem al actuar como si lo último, lo más nuevo, lo más tecnológico, pues fuese lo mejor, simplemente por ser eso, lo último que ha llegado. Bueno, lo último que ha llegado, ya sabes que ya mismo, antes de que acabe este vídeo, ya ha pasado la historia con H minúscula, ya se ha vuelto antiguo. Pues entonces, ¿para qué te lo has comprado también? Si sabes que va a durar poco. Porque nos acostumbran a seguir comprando, podría ser otra tesis, la de adopción, pero en realidad es un sublínea de lo que acabamos de decir de falacia novitatem. Se dice, en la actualidad ha irrumpido, y es verdad que ha irrumpido, la inteligencia artificial en el mundo laboral, en el mundo del ocio y en el mundo educativo. La conclusión es que se adopta en el mundo educativo porque ya ha irrumpido en el mundo no educativo. Se dice, la inteligencia artificial ha irrumpido en la sociedad. Su adopción es imparable. Entonces, claro, quien se cree esto dirá, pues seamos los primeros en adoptarlo, ¿no? O al menos no seamos los últimos. Conclusión, tiene que estar presente en la educación. Bueno, omnipresente en la educación. Y ahora preguntamos nosotros, ¿de verdad hay que introducir en la escuela, en el aula, en la clase, todo lo que irrumpe en la sociedad? ¿Se están dando cuenta estas personas que dicen que porque en la sociedad ya está la inteligencia artificial y va a estar en el trabajo, que esto es lo siguiente, como ya está en la sociedad, tiene que estar en la educación? ¿Se están dando cuenta del peligro de su manera de argumentar o pseudo-argumentar? ¿Se dan cuenta del peligro? ¿O tengo que poner ejemplos de cosas muy negativas que ya están en la sociedad? Incluso están en la sociedad y el alumnado, ciertos jóvenes, ciertos niños, tienen acceso y están en contacto con ciertas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya está en la sociedad, hacemos una asignatura de según qué cosas, ¿no? Claro, si según qué ejemplos pongo, se notará lo bestia de lo que estoy diciendo. Y hay que ver lo que dices. Pero es que es el mismo argumento. En la sociedad ya está. En la sociedad ha irrumpido, su adopción es imparable, que entre en la educación. Pues como todo lo que irrumpa en la sociedad ya hay que meter en la educación, cosas peculiares habrá. Otra tesis tiene que ver con adopción por futuro laboral, porque también se había dicho en las personas favorables, entusiastas, en esta nueva religión. Yo hacía tiempo que no veía una fe tan ciega, es que la fe es ciega, o sea, yo nunca había visto tanta fe en algo, hacía tiempo, o sea, siempre ha habido entusiasmo hacia lo tecnológico, pero quizás esté confundido, pero tanta como con la inteligencia artificial, no he visto tanta gente tan entusiasmada. Entonces esta gente nos dice, es muy probable que los actuales estudiantes que interactúan o que van a interactuar con la inteligencia artificial, en su futuro laboral tengan que interactuar con la inteligencia artificial. Aparte de lo que hemos dicho antes, que puede ser una autoprofecía cumplida, porque si tú dices que en el futuro cercano va a estar la inteligencia artificial a tope y como ahora no te prepares para ello, cuando llegue ese futuro te vas a estar más perdido, pues entonces, claro, si te lo crees, ¿qué vas a hacer ahora? Meterte de pleno en la inteligencia artificial. Y claro, de esta forma se amplía la presencia de la inteligencia artificial, llega al futuro y ya está la inteligencia artificial. Profecía autocumplida, ¿no? Pues aparte de eso, bueno, es que se dice eso en educación
para meter la inteligencia artificial con el motivo de conocer los principios fundamentales siendo estudiante en inteligencia artificial, porque la vas a utilizar en tu futuro laboral. Vale, no lo negamos. Vale, va a ser cierto. Pero entonces, ¿por qué este argumento tan bueno solo se aplica para inteligencia artificial y conocer sus principios fundamentales? Si este argumento fuese tan bueno, el de que lo que te va a hacer falta en el futuro laboral, vamos a meterlo ya en la escuela, apliquémoslo. Apliquémoslo a los derechos laborales. ¿Por qué no hacemos una asignatura de derechos laborales, conocimiento de los futuros derechos laborales que el estudiante, cuando sea adulto, debería conocer? Y debería conocer los principios que rigen el mundo laboral. Porque si el argumento era bueno, sirve para más cosas. Si no sirve para más cosas, entonces no era bueno. Claro, a lo mejor esto tiene que ver con la cuarta línea, dije 3, ¿no? Bueno, o la cuarta que puede meter en la de crítica. Como hay otro enfoque o una variante de la crítica, que esto tiene que ver con la cosmovisión economicista, con el tipo de personas que quieren que seamos, pues a los que están por esa labor, sí les interesa que aumente la presencia de la inteligencia artificial para sus propios intereses, y la empresa, las grandes corporaciones tecnológicas ganen dinero, pero no interesa que entonces esos consumidores estén al tanto de sus futuros derechos laborales. Pero claro, es que a lo mejor es que saben que a corto plazo, medio plazo, todo esto de trabajar se va a acabar. Será eso. Nos vamos a otra tesis que es respaldo científico. ¿O es que la supuesta inteligencia artificial generativa con limitaciones, o cuando no tenga limitaciones, cumple el modelo de Turing, de que razonemos, de que evidenciemos, de que la evidencia tenga una garantía, la garantía tenga un respaldo? ¿Esto se cumple? ¿Dónde está el respaldo científico de la idoneidad, de los beneficios de la inteligencia artificial en la educación? ¿Pero dónde está? Claro, que no provenga de informes que al final, indirectamente, el origen, quien ha pagado, sea empresas tecnológicas, productoras de herramientas de inteligencia artificial, que cuanto más los usemos, aunque sean de forma gratuita, por nosotros, que no paguemos de forma directa, al final, claro que hay unos intereses económicos, unos beneficios económicos. ¿Dónde está ese respaldo científico objetivo? ¿Dónde está ese respaldo científico de la garantía de las conexiones entre evidencias y tesis que sustentan el uso de la inteligencia artificial en el aula, en las humanidades, en la historia? ¿Dónde está? Pues podríamos decir que al 50%, el 50% de los hiper mega expertos nos dicen que es una amenaza. Uno es el 50%. Recientemente, el premio Nobel de Física ha recaído en dos investigadores, en Hopfield y Hinton. Y Hinton, claro que dice que la inteligencia artificial tiene mucho potencial, que a veces he escuchado a cierta persona favorable al uso de la inteligencia artificial y en su apología, pues cita a Hinton de que cuán potencial tiene la inteligencia artificial, pero claro, es que no lo cita entero. No dice la frase siguiente, que es, por consiguiente, es una amenaza para la humanidad. Entonces el 50%, bueno, 50%, realmente de estos dos, Hopfield y Hinton, el que puede considerarse más pionero de la inteligencia artificial entre Hopfield y Hinton, es Hinton. Pues el experto, en este 2024 nos advierte que es una amenaza la inteligencia de la humanidad, que es una amenaza la inteligencia artificial para la humanidad. Ya hubo otro grupo de expertos que nos dijo que paremos, pero a veces estos parones son sospechosos porque pueden provenir de ciertas corporaciones tecnológicas que quieren que todo el mundo pare menos ellos. Esa es otra. Hinton nos dicen que en 20 años la inteligencia artificial será más inteligente que nosotros. Esto tiene que ver
con lo que ya nos alertaba en 2014 Nick Bostrom en su libro Superinteligencia, Caminos, Peligro y Estrategias, del peligro que la inteligencia artificial se vuelva superinteligencia artificial. El peligro, él no era catastrofista, el peligro venía si no hacemos nada. Él diseñó una serie de mecanismos bloqueadores para que si nos da tiempo, pues parar. Porque el problema era, si era un ascenso de la supuesta inteligencia artificial gradual y lento, el ser humano es capaz de pararlo. El problema para Bostrom era cuando de forma súbita se producirá, si es que se produce, ese super aumento de inteligencia superinteligencia. Ese será el problema, de que el salto sea cualitativo y rápido. Pero también se puede evitar si vamos poniendo ciertos mecanismos bloqueadores. Todo esto tiene que ver con que se dice actualmente, en 2024, que la singularidad tecnológica se alcanzará en 2045. Singularidad tecnológica quiere decir ese punto de avance tecnológico en que las inteligencias sean más inteligentes que el ser humano. Todo esto tiene que ver con la tesis de la amenaza. La inteligencia artificial es una amenaza. Bueno, es lo que estamos diciendo. ¿Amenaza de qué? ¿Amenaza de que sea más inteligente? Bueno, que solo sea más inteligente no será ningún problema, porque en ajedrez, los programas informáticos, ya hemos dicho que el 99,9 juegan mejor que el mejor jugador del mundo, aunque Nakamura ya ha llegado a ganar. Kasparov en su momento pues también ganó. Perdió, pero también ganó. Y estos superprogramas informáticos todavía, tan inteligentes que son jugando al ajedrez, no se han rebelado contra el ser humano. Inteligencia, supuesta inteligencia, anda que no les sobra. Claro, el problema no es en este sentido que se vuelvan más inteligentes, el problema de ajedrez ya son más inteligentes que los humanos, sino que uno se vuelven más inteligentes, más dos, entonces se rebelen contra la especie humana. Eso de películas, tenemos ciento y la madre de esto. En este sentido, Carlos Madrid Casado nos lo explica, lo justifica y lo razona bastante bien, que lo que acabo de decir, esta supuesta futura rebelión de las máquinas contra el ser humano, es un mito. Porque conllevaría muchos procesos que ni se dan ni se pueden dar, a menos por lo que sabemos de momento. Entonces, lo que es un mito es la supuesta futura rebelión maquínica. Entonces dice, por ahí no hay amenaza. Pero Carlos Madrid también lo dice bien claro. ¿Eso quiere decir no hay amenaza? No. Amenaza, claro que hay. Respecto a la inteligencia artificial. No por la inteligencia artificial. La amenaza, dice Carlos Madrid, nosotros nos sumamos, la amenaza viene de lo que podrán hacer ciertos seres humanos operando con inteligencia artificial. Lo que podrán hacer puede ser realmente una amenaza contra la especie humana, contra el planeta o contra una persona sola, al menos. Si es que a partir de ya nos podemos creer ninguna información audiovisual, textual que recibamos, ya no la podemos creer.